Había que saludar, ¿no? No lo voy a hacer saludar nunca más. Ya, nunca más lo voy a hacer saludar mejor. Amén. Bien, estamos estudiando sobre el libro de los Hechos y estamos en una parte donde Pablo está en Jerusalén. Amén. Vamos a orar al Señor también para comenzar la clase. Ya nos saludamos, es bueno saludarse, hermanos. De repente tenemos poco tiempo para saludar porque llegamos a la iglesia, nos sentamos, después decimos tenemos que hacer, tengo que ir para allá, entonces nos paramos así del asiento y nos vamos así como súper rápido. Entonces también parte de venir a la iglesia es la comunión con los hermanos. No solamente escuchar la palabra del Señor, de ser edificado a través de la palabra del Señor, sino que también de compartir, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí derrama el Señor y vida eterna. Ya. Por eso es importante que nos juntemos, y por eso que también la palabra dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces es importante, porque somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo debemos estar unidos. Y cada uno de nosotros somos necesarios, porque cada parte del cuerpo tiene una función. Y alguien fuera del cuerpo, algún miembro fuera del cuerpo no cumple función. Nosotros fuera del cuerpo tampoco cumplimos una función en Cristo. Si a la mesa usted le saca una pata, la mesa queda coja, no puede funcionar bien y la pata que se sacó tampoco funciona porque no cumple ninguna función, solamente para echarla al fuego. Bien, Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por estar reunidos nuevamente este día domingo para aprender más de tu palabra, para que tú también hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está acá presente. Bendice a cada uno de ellos, bendice a sus familias, Señor. Bendice a aquellos hermanos que por algún motivo no pueden venir también. Sé tú bendiciéndoles, Señor, y apura los pasos a aquellos que vienen en camino, Señor, para que puedan llegar a tu casa de oración y estudiar tu palabra, y también para que ellos puedan recibir tu palabra y puedan también ser llenados de ella, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Jerusalén, después de haber hecho su tercer viaje misionero, ¿ya? Si leemos en Hechos 21 del 8 al 14, y ahí está el texto bíblico, así que ustedes lo pueden ir viendo. Hechos 21 del 8 al 14. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea.
Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, y viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Entonces acá los discípulos estaban preocupados por él, de acuerdo a la profecía de Agabo, ¿no es cierto?, que lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. Y también el escritor, que es Lucas, que es el que habla en primera persona, dice ahí que todos le trataron de convencer, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que era, si es necesario, él daba su vida por la causa de Cristo. Él estaba preparado, él estaba dispuesto a todo por la causa de Cristo, por Cristo. ¿Ya? Entonces, y aquí vemos que él viaja a Jerusalén. Me dijeron que yo tenía que mover esto. No sé si puedo hacer 2 cosas a la vez, pero... Ya. Soy monofuncional. Ya. Entonces, bien, Pablo misionero en Jerusalén, eso está en Hechos del 21, del 17 al 22. Pablo misionero en Jerusalén es lo que hemos estado hablando en estas clases, ya después del tercer viaje misionero. Puse hasta el 22 porque es hasta donde vamos a llegar hoy día, pero en rigor es hasta el 23:11, ¿ya? Entonces, Pablo en Jerusalén, del 21, del 17 al 26, su arresto en Hechos 21, del 27 al 36, su defensa en Hechos 21, del 37 al 40. ¿Ya? Estos son bosquejos para que ustedes vayan buscando, vayan teniendo una forma con la imagen, ¿no es cierto?, mirando, haciéndose la idea con respecto al tema. Primero, Pablo en Jerusalén. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pablo llega a Jerusalén. Tras su regreso a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, fue arrestado y encarcelado durante mucho tiempo por las autoridades romanas. A lo largo de todo eso, el Señor lo sostuvo, lo protegió y le dio la oportunidad de predicar el Evangelio ante reyes y gobernantes. Aquí tuvo mucho tiempo, ¿ya? Porque Pablo llegó a Jerusalén, después recuérdense que le pegaron ahí, le hicieron varias cositas ahí a Pablo, y nos vino el tribuno, después lo tomó, como pudo se lo llevó, porque estaba muy mal traído, y estuvo un tiempo ahí, después estuvo hablando con ellos, después pidió, ¿no es cierto?, si le preguntaban si hablaba griego, y él dijo que, según lo que narra ahí, es que dio a entender que él hablaba griego, habló en griego, y también hablaba en hebreo, que el hebreo de ese entonces el arameo, no el hebreo antiguo que era antes de la deportación del pueblo de los judíos, del reino de Judá, a Babilonia. ¿Ya? Estuvieron en Babilonia, el reino del sur, que es Judá, estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Y en esos 70 años, el idioma que ellos aprendieron fue el arameo, ¿ya? Que era la lengua que tenían los babilónicos. Entonces en esos 70 años nacieron personas, niños, judíos y todo, y se fue perdiendo la lengua materna, que es el arameo, el hebreo original. Bien, pero, y ese es el arameo que ellos tenían en ese entonces. Y él habla con el tribuno y quiere explicar lo que él hacía, porque lo estaban acusando de varias cosas, ¿verdad? Que lo vamos a explicar acá. Entonces él se quiso presentar
y tener la oportunidad de poder hablar a las personas que estaban ahí. ¿Ya? Y Pablo quería conversar con ellos y decir que no era real lo que realmente estaban haciendo con él, las acusaciones que le estaban haciendo. Este Pablo, ¿verdad?, que anterior a ser cristiano, él tenía algunas actividades, cualidades, biografías que ustedes pueden saber. Por ejemplo, podríamos saber su trasfondo original, su linaje y su juventud. Si alguien me puede decir, ¿dónde nació Pablo, por ejemplo? Tarso. ¿De dónde queda Tarso? Cilicia. Bien. ¿De qué tribu era? De la tribu de Benjamín. ¿Ya? Romanos 11:1. Bien. Dice que también era hebreo de hebreo, o sea, un verdadero hebreo, ¿ya? Firme, con convicción. En su preparación, estudió, ¿no es cierto?, educado por Gamaliel, eso está en Hechos 22:3. También era fariseo e hijo de fariseo, ¿ya? Su carácter era un blasfemo ignorante, porque blasfemó el nombre de Cristo. Él persiguió a la iglesia, ¿ya? Consintió en la muerte de muchos, incluso la de Esteban. Mostró gran celo en intentar guardar la ley, eso está en Filipenses 3:6, en intentar destruir la iglesia, Filipenses 3:6. Ese era el Pablo que después predicaba de Cristo, ¿ya? Un Pablo que persiguió a la iglesia. Dice acá también otras cosas que hizo con respecto a la iglesia: asolaba a la iglesia, los arrojaba en la cárcel, los asediaba hasta la muerte, daba su voto para matarlos, azotaba a los cristianos, los forzaba a blasfemar mediante la tortura. Eso era el Pablo que después es un hombre que es sensible a la voz de Dios, un hombre que después es capaz de dar su vida por la causa de Cristo. Persiguió a la iglesia con gran violencia. Ese fue el Pablo que se convirtió. Bien, esa es la vida de Pablo antes de convertirse al Señor. Términos que aparecen por ahí y que los quise anotar para que los pudieran ver ustedes, anotar como ustedes quieran. Por ejemplo, términos, dice cinto, ya en lo que leímos recién, Hechos 21:11, es una faja o tela para envolvérsela alrededor de la cintura, ¿ya? Hechos 21:20 dice celosos. ¿Qué significa celosos? Dedicados, deseosos, ¿ya? Eran dedicados, eran muy preocupados de guardar y cuidar lo que ellos creían. Voto. ¿Qué es lo que es un voto? Es una promesa especial de demostrar dedicación a Dios. Ahí está el voto nazareo, ¿no es cierto?, que ellos hacían, que era una forma de una promesa. Ese es un voto, es una promesa, ¿ya? Este camino, cuando habla de este camino, se habla de los seguidores de Cristo, los cristianos. Un éxtasis. ¿Qué se refiere a un éxtasis? No es que ellos fueran ahí transportando en el aire, como muchas veces creen que ustedes son los que se vuelan así, que se no, así nos dicen a veces, ¿no? Ustedes son... No, éxtasis es transportado en el espíritu, es decir, Pablo tuvo una visión, ¿ya? A eso se refiere. Arrojaban su ropa, ¿te acuerdas que dice? Y cuando estaban enojados, ¿qué hacían? Arrojaban su ropa. ¿Qué significa arrojar su ropa? Se quitaban la capa para demostrar su ira. Y tiraban polvo al aire. Esa es una forma de demostrar su ira, su enojo, ¿ya? Bien. Esos son términos que aparecen ahí y era importante aclararlos por si usted no lo sabía o lo quiere anotar. Su arresto en Hechos 21 del 27 al 36 dice que está la falsa acusación de que Pablo había introducido a un pagano en el templo. De eso se le acusa, que había introducido un pagano en el templo. ¿Les suena conocido esta acusación?
¿Se acuerdan cuando acusaron a Jesús? Era falsa acusación. Era un falso testimonio. A Pablo también le pasó lo mismo. Después, su defensa está en Hechos 21, del 37 al 22, 29. Pablo ante el tribuno. Y ahí fue cuando Pablo está ante el tribuno, ¿no es cierto?, dando su testimonio. Pablo testifica ante reyes y gobernantes, ¿ya? El tribuno romano permitió a Pablo hablar a los judíos que le habían atacado. Pablo aprovechó la oportunidad para dar a conocer su conversión y su testimonio. La mayor parte de lo que dijo es similar a lo que leemos en Hechos 9, del 1 al 18. ¿Ya? Ahora, aquí podemos ver, que lo vamos a mostrar más adelante, que Pablo da su testimonio con respecto a su conversión, que la misma, también es, ¿dónde podemos encontrar el testimonio de Pablo con respecto a su conversión? En Hechos capítulo 9, ¿ya? Del 1 al 18, también ahí habla sobre la conversión de Pablo, y también habla en capítulo 26 del libro de los Hechos, ¿ya? Aquí es importante decir que en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 19, narrada por el autor del libro de los Hechos. ¿Quién narra la conversión de Pablo en el libro, en el capítulo 9? Es el autor del libro de los Hechos. En el capítulo 22, ¿quién es el que narra la conversión? Es Pablo mismo. Y en el capítulo 26, ¿quién narra la conversión? Es Pablo mismo. Primeramente, en el capítulo 22, su defensa en Jerusalén, y en el capítulo 26, ante el rey Agripa II. ¿Ya? Él cuenta su conversión, porque para demostrar de que él era cristiano, de que él era servidor de Jesucristo, y lo que él quería era solamente servir al Señor, y lo que él estaba haciendo era predicar el Evangelio. ¿Ya? Ahora, ¿qué información tenemos nueva? Por ejemplo, en Hechos 22, del 17 al 21, de toda la conversión de Pablo. ¿Qué podemos tener de nuevo en Hechos 22, del 17 al 21? Por ejemplo, dice, del 22 del 17 al 21, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ya, eso no está en Hechos 9, y tampoco en el 26, pero aquí está en esta parte. Entonces, lo que hice yo, una parte acá de la conversión de Pablo, hice una compilación. Eso se llaman pasajes paralelos. Cuando uno aparece un pasaje, el mismo pasaje en otro lugar, se llaman pasajes paralelos, es decir, pasajes que son similares, y que es muy importante leerlos, porque a veces un pasaje puede ser más claro que el otro, o puede tener alguna parte del mensaje que el otro no lo tiene, y así se va completando la historia completa. Entonces yo uní los tres pasajes y dice algo así. Dice: Saulo respirando aún, a ver si es la primera parte, sí. Saulo respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin haber nadie, pero no entendieron la voz del que hablaba con Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie a causa de la gloria de la luz. Así que llevándoles por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, varón piadoso según la ley, quien tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tu santo en Jerusalén? El Señor le dijo a Pablo, ¿por qué serás testigo mío a todos los hombres de los que has visto y oído? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y le aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo le sobrevino un éxtasis, y vio que le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Saulo dijo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Después de eso, Pablo, diciendo a Agripa, no siendo rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esa es la narración de la conversión de Pablo. Si vemos el capítulo 9, capítulo 22 y el capítulo 26 y tomamos todo lo que se dice ahí, podemos ver cómo Pablo, ¿no es cierto?, narra su conversión. Y una de las narraciones que hizo fue al rey Agripa II, que él después de escucharle le dice, por poco me persuades. Algunos dicen que fue como irónico, otros dicen que realmente se sintió compungido de corazón. Yo creo que más fue por ironía, porque él no iba a dejar todo lo que él tenía para servir a Cristo. Porque él era una persona que era erudito en la palabra, por lo tanto él conocía la palabra. Pero él no iba a dejar, como muchas personas que escuchan el Evangelio, escuchan la palabra y conocen la palabra, pero no están dispuestos a dejar lo que tienen por servir a Cristo. En cambio, Pablo, ¿no es cierto?, vemos lo que hemos estudiado hasta ahora, que hemos visto que Pablo, ¿no es cierto?, era un perseguidor de los cristianos. Maltrató, persiguió, torturó, consintió la muerte de Esteban. Era un blasfemo con respecto a la fe. Pero el Señor tuvo misericordia de él.
Y no basta con la misericordia, porque también tiene que estar a la disposición de nosotros. O sea, Dios tiene misericordia con todos. Y Dios quiere que todos sean salvos. Pero Pablo, ¿no es cierto?, obedeció. Pablo escuchó la voz, fue sensible a la voz de Dios y aceptó a Cristo en su corazón. Él dejó todo. Y quizás muchas veces las personas pueden escuchar la palabra del Señor, pueden conocer la Biblia y nos pueden hasta dar una enseñanza a nosotros de la Biblia, pero no han conocido al Señor de la Biblia y no lo tienen en su corazón. Y Pablo dice claramente que yo lo he dejado todo. Si vemos en Filipenses, que es el texto clave, Filipenses 3:8, después lo vamos a leer completo. Dice en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él, y más atrás sale cuáles son esas cosas que él dejó, que es lo que él tiene todo por basura. Si usted lee del 2, dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él había ganado, todos sus galardones, todos los estudiar, ¿no es cierto?, en las universidades. Tarso era una ciudad de universidades. Por eso cuando hablan, soy de Tarso. De Tarso. No venía de cualquier parte. No era ni alemán. Era una persona que era circuncidado, que era fariseo. Era una persona que tenía humanamente de mucho de qué gloriarse. Pero él dejó todo. Pero él, todo lo que había ganado, todo eso, él lo tomaba como basura. Ahora, ¿esto qué significa? No significa que usted va a dejar todo lo que tiene por seguir a Cristo y va a dejar su casa, su trabajo. No, esto se refiere que él siempre lo que hizo fue la gloria a Dios. Esto significa que en primer lugar siempre estaba Dios por sobre las demás cosas, y que él buscaba la voluntad de Dios, y que él no quería contaminarse. Él no quería contaminarse y no quería mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Porque el mundo y el cristianismo es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Yo recuerdo cuando era muy joven, más joven que ahora. Yo me acuerdo que una vez, no sé, mi hermana parece que puso algo en el sartén y estaba el aceite caliente y empezó a salir fuego. Y yo lo que hice fue abrir la llave del lavaplatos, un vaso con agua. Llegó hasta el cielo, llegó la luz. Entonces fue una mala combinación. Y lo que hizo un sobrino mío, tomó una frazada y la puso ahí en el sartén para que, o si no, iba a provocar un incendio. Entonces, el agua y el aceite no son combinables. Tampoco es combinable el mundo con el cristianismo. No se puede mezclar. Y Pablo lo tenía claro. Y por eso que él dice, yo era esto. Yo fui acá, yo fui allá, yo soy aquí, yo hice esto.
Pero todo eso yo lo tengo por basura. Y ahora ¿en qué me centro? En servir a Cristo. En servir a Cristo. Nada más que en eso. Y los que estaban en contra de él, claro, de alguna manera querían a él tomarlo preso. Pero Pablo, ¿no es cierto?, él tenía el respaldo ¿de quién? Del Señor. Y fíjese también en esto, que es importante, que no siempre en la perfecta voluntad de Dios nos va a ir bien. Porque a veces, no, yo estoy feliz, estoy contento. Y ese debe ser porque estoy en la perfecta voluntad de Dios. Me va bien en todo. Pero no significa que nos vaya bien, es porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Pablo estaba pasando persecución, estaba siendo acusado. Pero Pablo estaba en la voluntad de Dios. A pesar que estaba pasando por momentos difíciles, pero estaba pasando por la voluntad de Dios, porque él sabía lo que le iba a pasar. Pero él, por sobre todas las cosas, quería servir a Dios. Entonces, a veces nosotros también podemos salir a la pizarra y podemos ser confrontados en situaciones muy difíciles, en que tomamos el camino fácil, en que sin problema, o el camino que nos lleva a la vida eterna, que sí nos vamos a encontrar con problemas. Entonces, y Pablo se sintió en esta disyuntiva. Entonces, la conversión de Pablo. Ahora Pablo, ¿no es cierto?, testifica ante el rey y gobernante. El tribuno permitió, ¿no es cierto?, hablar a Pablo. Fue azotado también. ¿Y él qué hizo cuando fue azotado y cuando iba a ser condenado y querían hacer más cosas contra él? Él dijo, yo soy ciudadano romano. ¿Ya? Entonces aquí los ciudadanos romanos, ¿no es cierto?, contaban con ventajas especiales que no tenían los ciudadanos de los países conquistados por ellos. Por ejemplo, los ciudadanos romanos no podían ser castigados sin una previa sentencia judicial. También podían apelar a Roma para que se les escuchase ante César. Las personas se hacían ciudadanas romanas por nacimiento, si los padres eran romanos, o por comprar la ciudadanía, lo cual salía muy caro. Pablo era un ciudadano romano de nacimiento, pero no se conocen los detalles de la razón de ello. No se dice por qué él tenía esta ciudadanía, pero sí dice la palabra que lo tenía de nacimiento. ¿Ya? Entonces, él con esto, cuando estuvo en este juicio, él echó mano, ¿no es cierto?, a lo que él tenía, que era la ciudadanía romana. Y así que no podían, él se levantó después, tuvo la oportunidad de ir al tribuno y de hablar ante los sumos sacerdotes, ante todo, y dar su testimonio, y hablar sobre su conversión. Pero igual así no le creyeron. ¿Ya? Y él, incluso cuando vio de que realmente no, porque de ahí a él lo llevaron a Cesarea, donde estaba el gobernador, Félix, que era el gobernador de Jerusalén, de la parte judea. Entonces a él lo llevaron y él habló con Félix, después estuvo Festo, que el otro gobernador que estuvo después. Figúrense que Pablo no estuvo un día ni 2 días en Jerusalén o en Cesarea. Él tuvo aproximadamente más de 2 años tiene que haber estado, porque hubieron 2 gobernantes antes. 2 gobernantes en el transcurso de su defensa, de su arresto. Y después está ante el rey Agripa II. Y cuando él vio que ya no iba por buen camino, que lo querían devolver a Jerusalén, y si lo devolvían a Jerusalén, ¿qué iba a pasar con él? Lo iban a matar. Entonces, ¿qué hizo él? Apeló a César. Y al apelar a César, lo tuvieron que enviar a Roma. Por eso que Pablo viaja a Roma. Ahora, ¿qué es todo esto, hermano? ¿Es casualidad? Es todo el propósito de Dios. El que Pablo fuera a Jerusalén no era por capricho de él, era porque estaba en la perfecta voluntad de Dios. Porque el hecho de ir a Jerusalén, iba a ir a Cesarea, iba a ir a Roma. Porque es la situación que él vivió en Jerusalén, lo llevó también a que él apelara a César y pudiera ir a Roma.
Porque él antes pensaba ir a Roma, pero el Espíritu no quiso, pero el Señor no quiso. Y como el Señor no quiso, tuvo que esperar. Entonces a veces tenemos que esperar, hermanos. Las cosas de Dios, las cosas que nos pueden suceder o los propósitos de Dios en nuestras vidas no siempre son los mismos nuestros. Y no siempre son en el momento que nosotros pensamos que son. Dios tiene un propósito. A ver, quizás Pablo tuvo que esperar 2 años, 3 años, 4 años para que se cumpliera el propósito de ir a Roma. Pero Dios tiene el propósito y nosotros tenemos que esperar en el Señor. El Señor tiene un propósito en su vida y en mi vida. Hay cosas que a usted en este momento le están inquietando. Hay cosas que a usted le están preocupando. Tiene preocupaciones. Se afana en las preocupaciones. En que tengo que hacer esto, que quiero hacer esto otro, que acá. Pero tenemos que esperar en el Señor. Y nuestros tiempos no son los mismos del Señor. Y quizás puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero el Señor dirá el tiempo. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser pacientes y esperar en el Señor. ¿Y cómo vamos a esperar en el Señor? Si estamos en la presencia del Señor, hermano. Si estamos orando, si estamos en comunión como estamos ahora, los unos con los otros. Si estamos estudiando su palabra. Ahí vamos a permanecer. Pero si nosotros estamos por nuestra cuenta, y si no, si yo soy cristiano y yo puedo. Estoy firme y no necesito de esto otro. No, usted necesita de la palabra, usted necesita de la oración, usted necesita de la comunión. Es importante la comunión con los hermanos porque ahí nos edificamos. ¿Cómo nos santificamos nosotros? ¿Cómo cree usted que nosotros nos podemos santificar? Dígame usted. A ver, día 1, por favor. Ya, amén. La comunión, ¿no es cierto? La comunión de unos con los otros es importante porque yo puedo ser edificado con mi hermano. A veces, a mí me ha pasado que yo he estado súper así como pensando en esto he estado mal o en algo que para mí me provocó como inseguridad o algún problema. Y el hermano viene y me dice, oye, yo creo que, y eso me edifica. Yo tengo testimonio, pero no los puedo decir, pero hay testimonios donde uno es, pero sí podemos hablar en general, de que uno es edificado cuando uno está pasando por momentos difíciles y hay un hermano que trae la palabra precisa que viene de parte del Señor. Entonces es importante la comunión, hermana Pamela. Que en la palabra nosotros leyendo y orando, nosotros al leer encontramos cómo es que Jesucristo quiere que seamos. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo fue, o sea, alcanzar esa meta. Llenos del Espíritu Santo, nunca vamos a ser así estando en la tierra, vamos a llegar al cielo y vamos a estar completos. Pero esa es la santificación, el camino del cristianismo, sacando de la vida aquello que a Jesús no le gusta. O sea, voy para tal parte, Jesús, ¿vas a entrar conmigo? No sé, pues voy a ir al cine, pero la película es triple X, ir a sentarse el Señor al lado de nosotros. Entonces esa pregunta uno tiene que hacérsela siempre. ¿Cómo actuarías tú, Señor? El Señor era amor, era paz, era gozo. Él era todo lo que nosotros necesitamos y allá tenemos que ir. Allá nosotros tenemos que mirar y esa es la santificación. Alcanzar, seguir la pisada de Jesucristo. Por eso te digo, pues leyendo, orando y practicando, o sea, sacando de nuestra vida aquello que no sirve, porque el Señor nos va mostrando por medio del Espíritu Santo, oye, mira, esto no me sirve, esta uña tienes que cortártela más, no sé. Entonces, uno tiene que estar atento a la voz de Dios, tiene que estar atento y obedecer, porque eso es lo otro, el Espíritu Santo nos habla, pero nosotros nos hacemos los sordos. Entonces el Espíritu Santo te dice, oye, es como cuando uno le dice a un hijo, hijo, no vaya por ahí porque se va a caer. Se va a caer, hijo, se va a caer hasta que se cayó. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no escuchan la voz del papá. Es lo mismo.
¿Cómo escuchamos nosotros al Señor? Por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Amén. Eso es súper importante. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, claro, escuchamos la voz de Dios y podemos ser sensibles y podemos hacer la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que estar en santificación. Ahora, ¿cómo hacemos para estar en santificación? Esa es la otra cuestión. ¿Cómo hacemos? Orando, estudiando la palabra del Señor, leyendo, como decía también Pamela, si uno la estudia y también la lee, también uno puede leer 10.000 veces la Biblia, hermano, un versículo bíblico. Y el Señor en una de esas te llega a tu vida. Lo he leído varias veces, pero una vez lo lees y ese versículo como que es tuyo y como que el Señor te lo dio en ese momento y te edificó, te santificó. Entonces, leyendo la palabra también nos santificamos. La comunión, la oración, el ayuno, si usted lo hace para el Señor. Pero para hacer ayuno tenemos que, voy a entrar a otro tema ahí, pero para hacer ayuno tenemos que estar también, no solamente basta con hacer ayuno, porque un ayuno si no hay perdón, si no hay arrepentimiento, no sirve de nada. Es un día sin comer nomás. ¿Ya? Entonces, la comunión. ¿Quién más puede decir algo? Hable ahora o calle para siempre, hermano. Amén. Yo creo, hermano, que también el tema de la comunión, como dice usted, la palabra lo dice, común unión. Aquí es donde nosotros podemos tener cosas en común, podemos hablar de Cristo tranquilamente, con toda la libertad, y sé que yo al hermano con quien hable, él me va a entender. Cuando nosotros estamos en el mundo y hablamos con nuestros compañeros, no tienen ni idea, no saben, como que no les importa, pero porque no tienen esa comunión. Es importante tener comunión con los hermanos, porque aquí es donde yo puedo hablar de Cristo libremente y sé que el hermano que está al lado me va a entender, va a tener la misma comunión, va a tener la misma perspectiva. Entonces es importante tener la comunión. Amén. Sí, ¿Lina va a decir algo? Aprovecha de decir algo ahora. Amén. Es como el matrimonio. Si yo no hablo con mi esposo, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Sí? ¿Ah? Tiene que hablar más conmigo. Sí. Amén. Bien. ¿Ves? Me hace el micrófono, eso es importante. Hermana. Sabe, hermano, yo a lo largo de todo el transcurso de caminar con el Señor, he aprendido que una manera de poder santificarse es mantener la fe, trabajar la fe. Mientras más fuerte está nuestra fe en el corazón, se hace inquebrantable. No hay ningún pensamiento, no hay ninguna prueba que pueda derribarnos, porque no es por vista, es por fe. El Señor dice en su palabra que seremos como las aves, que volaremos. Tenemos que descansar en el Señor. Las promesas del Padre son tremendamente beneficiosas y grandiosas para la vida de uno. Hoy día yo puedo estar pasando una tremenda aflicción, pero yo soy una mujer de fe. Yo le creo a mi Padre Celestial, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo y con ello soy imbatible. Mi fe nunca muere, por el contrario, crece, 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 crece. Y claramente, acompañado de la oración, digamos, reunirse en un cuarto de guerra con un propósito, ¿verdad? Porque la oración tiene poder. Compartir con los hermanos, nutrirse de la palabra, alabar al Señor en plena prueba. Creo que la fe es súper importante, porque la fe sin obras es muerta. Y aquí estamos. Amén. Gloria al Señor. Es muy importante eso, hermana. La fe. Estar aferrado al Señor. Y si estamos aferrados al Señor, con el Señor, ¿quién nos podrá separar de su amor? La muerte, lo alto, lo profundo.
y ninguna otra cosa creada dice que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulaciones, ni pruebas, nada. Si estamos aferrados al Señor en fe, con la convicción, con convicción, hermano, la vida cristiana es convicción, es convicción. Tenemos que tener convicción, hermano, en quién hemos creído. Tenemos que tener claridad en quién hemos creído. No tenemos un Dios muerto, no tenemos un Dios que está en una cruz, no tenemos a un Dios que está en un madero, que está en una estatua, en una medallita, en la billetera. En la Biblia abierto el Salmo 91 porque el Señor ahí me va a proteger. No, la convicción tiene que estar en mí, en mi corazón. En mí tiene que estar la convicción de que Cristo vive y que Cristo vive en mí. Y que nada me podrá separar del amor de Dios. Nada. Ninguna cosa creada. Ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Nada. Porque somos libres y porque estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo está en la iglesia. Y el Espíritu Santo es nuestras arras, es nuestra garantía de que un día estaremos en la gloria del Señor. Hoy día somos la novia del Señor. Es como María, ¿no es cierto?, la Virgen, que se guardó ¿hasta cuándo? Hasta cuando nació el Señor. Y nosotros somos la Virgen, la novia del Señor, que nos guardamos ¿hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor. Y cuando venga el Señor, vendrá nuestras bodas del Cordero, donde seremos la esposa del Señor y vendrán, ¿no es cierto?, en los cielos, mientras acá abajo haya muchas cosas malas, ahí arriba vamos a estar nosotros en la cena del Señor, en la cena del Cordero, alabando y glorificando el nombre del Señor, porque ya no seremos la novia, seremos la esposa del Señor. Amén. Y tenemos que guardarlo en 2 Corintios 11, 2, creo. 2 Corintios 11, 2. Disculpe, hermana Margarita, al tiro le doy la palabra. Sí, 2 Corintios 11, 2. Dice, a ver, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Desposada es una novia. Entonces Pablo, ¿no es cierto?, le escribe a los Corintios: lo he desposado con un solo Señor, con Cristo, para que se mantengan virgen hasta cuando se presenten con el Señor, hasta cuando se casen con el Señor. Entonces eso es importante, hermano, que, como decía, el agua y el aceite no se pueden combinar y hay que mantenerse. Hermana Margarita. Pero más claro que el texto bíblico dice en Santiago 19 hasta el 25, para que lo lean, pero dice, hacedores de la palabra. Por esto, hermanos amados, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra en la justicia, no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañaos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Es lo que hace. O sea, amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santiago 1, 19 al 25. ¿Sí? 26. Amén. Anótelo ahí.
Amén. Gloria al Señor. Mire, entonces vamos a leer el texto clave. Filipenses 3:8. Lo vamos a ensayar para que nos salga bonito ya. Filipenses 3:8. Ese va a ser el texto lema. Ya. Entonces, respetando siempre, usted sabe, las comas, respirar, para que no llegue sin aliento al texto. Ya, entonces, lo tienen todo, ¿verdad? Ya, la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. Ya. Filipenses 3:8. Ya, ahora lo vamos a leer, pero calmado, tranquilo, que se entienda lo que estamos leyendo. ¿Ya? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, mire, escúcheme una cosa. No se enojen conmigo, pero no hay que leer así. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Bien pronunciado, bien y bien pausado, bien así, no así, no así, no, porque así no entiende, porque si no vamos a leer por leer, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el texto clave es 3:8. Entonces es importante, hermanos, que tomemos en cuenta esto. ¿Ya? Así como Pablo, ¿no es cierto?, fue perseguidor de los judíos anterior, en su vida él tuvo muchos privilegios, él de gran estatus, pero cuando él llegó a Cristo, no tomó eso cosa como aquí aferrarse, como decir yo soy esto, yo estudié acá, yo acá, y también eso es lo bueno, y lo malo que él tenía, que él fue perseguidor de los cristianos. Pero cuando nosotros somos nueva criatura, todas las cosas viejas pasan, y todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17, ¿no es cierto? Todo es hecho nuevo. O sea, lo que yo era en el mundo, ¿ya? Lo que tenía o lo que sea, no tiene ninguna validez si yo no estoy en Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Vamos a orar al Señor y después vamos a tomar la ofrenda. Vamos a orar. Yo creo que usted en oración pueda reflexionar respecto a esta clase, con respecto a con la confianza en el Señor, el vivir para Cristo, pese a las circunstancias, el confiar, como decía, yo voy a tomar todo lo que ustedes dijeron. Mi hermana hablaba de la fe, mi hermana Pamela habló de leer la palabra del Señor, de la comunión, del Espíritu Santo. Mi hermana también habló de la comunión. La palabra del Señor, la oración. Lo que dio nuestra hermana Margarita también. Dejar todo lo que no glorifique el nombre del Señor. Entonces, oremos al Señor para que si hay algo en nuestro corazón que quizás está estorbando, que el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas, que quizás el Señor nos usa, el Señor es misericordioso con nosotros, pero siempre hay algo que estorba es que el Señor se lo glorifique de una mejor manera en nuestras vidas. Amén. Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra, la gloria a ti, Señor, porque tú lo mereces todo, Señor. Señor, mira nuestro corazón, tú conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser, Señor. A ti no te podemos mentir, Señor. A ti, Señor, no podemos engañar, mi Dios. Tú conoces nuestras debilidades, nuestra situación, nuestros problemas, Señor. En esta hora dejamos todas nuestras debilidades
todos nuestros problemas, Señor, en tus pies, Señor, para que tú obres, Señor, como también lo has hecho con los hermanos de la palabra del Señor, de la Biblia, Señor, así como lo hiciste con Pablo, que tuvo mucho tiempo, Señor, preso en Jerusalén, en Cesarea, Señor, hasta llegar a Roma, que también estuvo preso 2 años por tu amor y tu misericordia. Y aún estando preso, aún estando perseguido, el Señor nunca se dio por vencido, Señor, y escribió cartas, animó a los hermanos. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a confiar en ti, mi Dios, a poner toda nuestra fe, nuestra confianza, a descansar en ti, Señor, no en las cosas del mundo, no afanarnos en las cosas del mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne que provienen del mundo, no te agradan, Señor, porque las cosas del mundo pasan, pero tu presencia permanece para siempre, Señor. Bendícenos, Señor, guárdanos en esta hora, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que tu sitio de donde nos sacaste, Señor, que eso sea echado al fondo del mar y que nunca venga recordando eso como un pesar, como algo que estorbe nuestra relación contigo, Señor. Bendícenos, Señor, bendice esta clase. Bendice a cada familia acá representada, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice al pastor, bendice a su esposa, bendice a su familia, Señor. Donde quiera que ellos estén, Señor, que tu mano poderosa sea con ellos, Señor. Guardándoles, Señor, para que no se aparten ni a diestra ni a siniestra de tu presencia, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor. A la directiva de esta escuela dominical, a los hermanos que presiden esta escuela dominical. A los niños, Señor, también. Que tu palabra dice, instruye en tu palabra a los niños, Señor. Intrúyenos en la palabra del Señor, para que cuando sean ancianos no se aparten de ella. A los jóvenes, Señor, bendice también, Señor. Te alabamos, te bendecimos, bendice a los ancianos también, Señor. Sé tú obrando en ellos, mi Dios. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor. Y a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, para la honra y la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a tomar la ofrenda. Los hermanos encargados para tomar la ofrenda.